Gloria a Jesús. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 7. La palabra, por ser palabra de Dios, se leen bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oré, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué hace aquí, Elías? Bendito sea Jesús. Alabanza. Padre, gracias por tu palabra. Recibe toda honra y toda gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder. Dios mío, estoy aquí ante tu presencia, Dios del cielo, reconociendo que tú eres Dios y que sin ti nada puedo hacer, Señor. Hágase tu voluntad, Dios del cielo. Reprendo todo espíritu del diablo, todo espíritu de la tiniebla. En el nombre de Jesús, cancelamos todo plan satánico, todo plan demoníaco. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero predicar con el tema: ¿qué hace ahí donde está? ¿Qué haces ahí? Ese es el tema. ¿Qué haces ahí? Hemos leído la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19. Conocemos esta historia. Conocemos lo que sucedió aquí, lo que pasó aquí. Para lo que hemos estudiado la palabra de Dios, entendemos que después de Dios darle una victoria a Elías, después de haber matado los falsos profetas, bendito sea el Cordero de Dios, los profetas de Baal, los profetas de Acera, que comían de la mesa de Jezabel, después de dar muertes a todos esos profetas, nosotros vemos aquí en las escrituras donde hemos leído que entonces Elías sale corriéndole a aquella mujer perversa, a Jezabel. Pero lo que me llama mucho la atención, que mientras él sale corriendo, dice la palabra de Dios, que caminando, luego se quedó debajo de un enebro y allí se quedó dormido. Pero luego vino un ángel y aquel ángel le dio una comida y fortalecido con aquella comida, se levantó, como le dijo el ángel: levántate, come y bebe, porque largo camino te restan. Y fortalecido con aquella comida, Elías caminó 40 días y 40 noches. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿a dónde quiero llegar? Trataré de ser lo más breve posible, porque ya se está llegando la hora de salir. Solamente estoy con los tres grandes aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea el Cordero de Dios. No quiero que me agarre el toque de queda por ahí, por el camino. Alabado sea el Señor. Y me hagan preso, ya que a las 5 de la tarde, aquí en nuestro país, cada quien tiene que estar en su casa. Pero lo que más me llama la atención, digo que cada quien tiene que estar en su casa por causa de la cuarentena y el toque de queda. Bendito sea el Cordero de Dios, por la peste del COVID-19, del coronavirus. Bendito sea el Cordero Santo. Sabemos que Dios nos guardará de toda esa pandemia, de toda esa peste, en el nombre de Jesús. Pues bien, lo que quiero es explicar acerca de Elías. Con aquella comida caminó 40 días y 40 noches y llegó hasta Oré, monte de Dios. Ahora, lo que me llama mucho la atención, que cuando él llegó a aquel lugar, monte de Dios, algo que me impresiona, cuando nosotros analizamos las palabras de Dios, nos damos cuenta aquí en el verso donde hemos dado lectura, alabado sea el Cordero de Dios, capítulo 19, dice el verso 9: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, y le dijo: ¿qué hace aquí Elías? Santo sea Jesús. ¿Por qué me llama mucho la atención esta palabra que le dijo Jehová? ¿Qué hace aquí Elías? Algo que me impresiona. Elías le dijo: he sentido un vivo celo. Y de este celo, el cual Elías le está hablando, bendito sea el Cordero de Dios, comienza a hablarle acerca de cómo los profetas habían muerto y cómo prácticamente quedaba él. Él dice todo, en pocas palabras: todo ha muerto, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Lo que Elías no sabía era que Dios iba a hacer que quedara un remanente cuyas rodillas no habían doblado ante Baal, mientras Elías pensaba que quedaba él.
Bendito sea Jesús. Pero lo que más me llama la atención es la palabra que Dios le dice, ¿qué hace aquí Elías? ¿Por qué Dios le dice qué hace aquí Elías? Es como si, en pocas palabras, tú aquí no haces nada, Elías. ¿Qué haces aquí? Sal de aquí. Santo sea Jesús. Entonces es aquí donde le dice que ha sentido un vivo celo porque han matado a los profetas y solo él ha quedado y lo buscan para quitarle la vida. Entonces Dios lo manda a que saliera de allí. Pero cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, en aquella cueva donde Elías se metió, la palabra de Dios nos enseña, dice que aún estando él en la cueva, vino un fuerte viento que estremecía el monte, quebraba la peña, pero Jehová no estaba en aquel viento. Dice que luego, después del viento, vino un fuego que quemaba todo, pero Jehová no estaba en el fuego. Y Elías seguía metido en la cueva. Bendito sea el Cordero de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que tras de venir un fuego, tras de venir un viento, vino un terremoto, tampoco Jehová estaba en ese terremoto. Y la palabra de Dios nos enseña que vino un silbo apacible. Y en ese silbo apacible, algo suave, santo sea Jesús, algo que quizá no hacía ruido, en ese silbo apacible, ahí venía Jehová. Ahí estaba Jehová, en ese silbo apacible. Entonces, he aquí que entonces Elías sale cuando viene el silbo apacible, y cuando sale, he aquí por segunda vez, cuando Dios vuelve y le dice, esto aparece en el versículo 13, ¿qué hace aquí Elías? Vuelve Elías y le dice lo mismo. He sentido un vivo celo y solo yo he quedado. Me buscan para quitarme la vida. Comienza a hablarle de los profetas que habían muerto. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, he aquí cuando Dios le dice, sal de aquí, vuélvete por tu camino. Oye, entonces Dios lo manda que se vuelva por su camino. Esto como que es contradictorio. ¿Por qué digo como que es contradictorio? El mismo Dios lo envía por el camino. Vuélvete por tu camino, Elías. Alabado sea el Cordero de Dios. Y Elías, que estaba corriendo, Elías, que estaba metido en una cueva, yo no sé, quizá él quería quedarse a morir allí en la cueva. Quizá pensaba quedarse ahí. Pero hay lugares que a veces nosotros estamos donde no estamos haciendo nada. Hay lugar que quizá tú estás, hermano, y no estás haciendo nada. Y Dios quiere que te mueva. Bendito sea el Cordero de Dios. Dios no quería que Elías se quedara ahí metido en la cueva. Dios quería que salga de la cueva. Ahora, vamos a ver por qué Dios lo manda a que salga de la cueva. Según la palabra de Dios, habían 3 personajes que tenían que ser ungidos. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces Dios le dice, sal y vete por tu camino y me ungirás a Asael por rey de Siria. También me vas a ungir a Jehú por rey de Israel. Y también me vas a ungir a Eliseo. Bendito sea el Cordero de Dios. Oiga, tanto trabajo que tenía Elías y estaba corriendo. Bendito sea el Cordero de Dios. A veces nos encontramos corriendo, a veces nos metemos en cueva, a veces nos escondemos, a veces estamos en un lugar que quizás pensamos que estamos haciendo algo y Dios dice, no está haciendo nada, sal de ahí. Quizá Dios quiere que te mueva. Alabado sea el Cordero de Dios. Quizá hay cosas que Dios quiere mostrarte, quizá hay cosas que Dios quiere enseñarte, quizá hay cosas que Dios quiere hacer contigo y por estar estancados en un lugar sin moverte de ahí, entonces Dios no la puedes hacer. Bendito sea el Cordero de Dios. Mi pregunta es, en esta pandemia, con esta peste, tanta gente que está muriendo, porque ahora está muriendo gente del coronavirus, y aquí en nuestro país, en República Dominicana, van casi 200 muertos por un bendito romo, por un bendito alcohol, donde la gente mirando la noticia, mirando que ese clerén, ese alcohol está matando gente, porque lo ven a diario en la noticia, entonces el diablo lo tiene ciego, y van y lo compran y se lo beben y se sigue muriendo gente. ¿Qué yo puedo entender por esto? Estamos llegando hasta la etapa final, mis amados. Estamos llegando hasta la etapa final. Esto se está acabando y la gente no se está dando cuenta. Entonces Dios te dice a ti, hermano, ¿qué hace ahí donde está?
Dios te dice a ti, hermana, ¿qué hace ahí donde estás? Muévete, muévete, vete a la presencia, a un altar en tu casa, póstrate de rodillas, altar para Jehová. Entra al lugar secreto, escóndete, habla con Dios, pero no te quedes ahí. Dios quiere que te mueva. Ese es el mensaje. Como Dios quería que Elías saliera de ahí, que Elías se moviera, Dios te está diciendo, muévete, muévete. ¿Qué haces ahí? Bendito sea el Cordero de Dios. Vete a la presencia ante tu Dios. Vete a gemirle a Dios. Alabado sea el Cordero de Dios. Es lo que Dios te está diciendo, así como se lo dijo a Elías. Dios te bendiga. Y hasta aquí llegamos con esta palabra. ¿Por qué? Porque tengo que salir a mi casa. Van tirando para la hora cero. La hora que aquí, en nuestro país, agarran la gente. A todo el que encuentran a las 5 de la tarde en la calle, después de las 5, está preso. Entonces, me dirijo hacia mi casa. Dios te bendiga. Gracias por escuchar esta palabra. Esperamos que te sea de grandes bendición. Dios te bendiga.